yendo a la cárcel. Tenemos en la línea a la senadora periodista Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Angélica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Elsa, ¿cómo estás tú? Un saludo a ti y a tu audiencia con afecto. A ver, la parte positiva primero, ¿qué es lo que se aprueba y qué se reconoce, digamos, como un avance frente a lo que teníamos anteriormente? Bueno, en primer lugar, logramos la tabla de la Ley General de Salud, especifiquemos cuáles son hasta un menos de 1%, 1 o menos de 1% pueda usarse de el elemento fundamental de la cannabis, que es el HTC, para tener condiciones de que se hagan estos suplementos alimenticios medicinales que no requieren receta médica. Eso es muy importante. Mover y poner este elemento en esa tabla de la Ley General de Salud permite que haya posibilidad de que todos estos suplementos cada vez que se tienen que importar hoy se puedan fabricar en México o se puedan inclusive importar ahora ya no a través de un amparo en COFEPRIS, y todas estas familias que son por miles de familias que tienen niñas y niños con algún tipo de enfermedad con características epilépticas puedan tener acceso a estos suplementos, a estos jarabes. ¿Sí? Eso es lo primero. Atendemos un problema de tipo social que la verdad era lo mínimo que podíamos hacer. También lo que hacemos es definir que hay posibilidades de que se pueda utilizar para otro tipo de producciones que no tienen nada que ver con el uso propiamente de la droga, de todos los elementos que constituyen a la planta que se conoce como el cáñamo, ¿sí? Y son una gran cantidad de productos que no tienen nada que ver propiamente con lo que conocemos como la droga psicotrópica. Eso es muy importante. Y la otra cuestión es que sí hay un elemento que descriminaliza al agregar un artículo en la Ley General de Salud respecto a posesión para ese tipo de fines. Y eso es muy importante. Yo digo que es una reforma indispensable, mínima, que nos permite atender este reclamo que nos han hecho padres y madres, y particularmente toda esta lucha que ha dado la mamá y el papá de Grace, junto con otros padres de familia que han estado pugnando por tener acceso a este tipo de medicamentos que son conocidos como suplementos alimenticios, tienen sus características, insisto, menos del 1% del elemento fundamental de la cannabis y que no está considerado como psicotrópico. Esa reforma es muy importante, la ley. Ahora bien, en donde se quedan cortos es básicamente, bueno, el uso lúdico entendemos que es pues otra legislación en donde habría que entrar en la discusión si esto era válido o no, pero parecería que también hay algunas partes que se pudo haber avanzado y se quedaron atorados por condicionamientos quizá de orden pues moral o por alguna forma de seguir considerando a la marihuana como un elemento no solamente dañino, que puede serlo, pero que tiene características de penalidad, o que se tiene que ejercer la penalidad por la posesión del mismo, ¿no? Claro, debimos haber aprovechado este dictamen mínimamente a elevar los gramos de posesión para que eso nos de esta nueva ley institución. Ahí se nos está cortando. Habla de desutilización de los centros de privación de libertad. Mira, el problema que tenemos es muy grave. Por ejemplo, yo lo dije en tribuna, el 80% de las mujeres que están privadas de su libertad están por delitos contra la salud. Son las mujeres más pobres, son las más marginadas, que cada una cuenta su historia con lágrimas en los ojos. Tienen de 15 a 35 años de privación de libertad por haber transportado, por haber acompañado, incluso perdón, Angélica, pero vamos a restablecer la comunicación porque se está cortando, y es importante este planteamiento con respecto al tema de la despenalización de la marihuana, lo que no se produjo en este dictamen y que sería fundamental para poder manejarlo como tal. Angélica, nos decías con respecto a lo que quedó pendiente, se estaba cortando la comunicación. Sí, lo que es el No,
No tenemos una buena comunicación, lástima. Estábamos platicando con Angélica de la Peña, ya nos hablaba de la parte positiva de este modelo de ampliación en términos de la viabilidad de utilizar la cannabis para cuestiones médicas. La otra parte, en el tema de la posesión, es ahí donde se quedaron atorados, pues hay consideraciones que tienen que ver con el tema de la propia penalidad por este delito. Hablaba Angélica de la Peña de mujeres que de alguna forma pues ahí están las de menores recursos, que tienen serios problemas de presentar o para presentar su propia defensa, y en función de ello pues quedan ahí recluidas por ello. A ver si ya tenemos la mejor comunicación. Angélica, ¿nos escuchas? Sí, ya les escucho. Ahí está, perfecto. Angélica, nos decías con respecto a lo que se quedó ahí, o en lo que se quedó corta la propia legislación. Sí, debimos haber elevado la cantidad, el gramaje para posesión, sin que esto conlleve un problema que sea caracterizado por un tráfico de droga. Hoy me parece que la ley se queda atrás respecto a lo que incluso está pasando en Estados Unidos, y el poder haber logrado la propuesta que hacía incluso la iniciativa del presidente, lo que hemos estado proponiendo nosotros, de que cuando menos pudieran ser 28 gramos, eso permite que de los centros de privación de libertad muchos jóvenes y sobre todo mujeres puedan salir del centro de privación de libertad. Eso me parece que es muy importante porque es un paso a la descriminalización en el uso o el consumo o posesión de la marihuana. Hay una gran cantidad de mitos y prejuicios alrededor de la marihuana que tenemos que ir poco a poco y resolviendo, ¿no? Y hoy este es un pequeño avance, pero necesitamos, mira, yo decía que es abrir una pequeña puerta para entrar el oxígeno, la luz a este cuarto oscuro que hemos mantenido durante decenas de años, en donde la criminalización, la lucha contra la droga, lo único que nos ha llevado es a tener más de 90,000 personas asesinadas. Nunca le vamos a ganar a la lucha contra el narcotráfico. Es dinero que está allí en vez de que se utilice para la prevención, para la educación, para quitar estos prejuicios y utilizar, en el caso de la marihuana, otros elementos que son importantes tomar en consideración, que no tienen nada que ver propiamente con la parte psicotrópica de la planta, ¿no? Es decir, hay una gran cantidad de productos que pueden ser utilizados, que ya están utilizándose en otros países, que derivan de la planta. Entonces me parece que México debería entrar, como un país productor importante de marihuana, deberíamos entrar a ese campo sin los prejuicios que hoy están interponiéndose en la ley. Bueno, pues ahí están, en algo se avanzó, el tema medicinal, por supuesto, y pues es el principio de lo que podría ser más adelante, pues una nueva legislación en el tema. Angélica de la Peña, senadora del PRD y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Gracias a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí en Noticias.